Bueno, el siguiente triángulo que tenemos que construir es el triángulo cuyos vértices son D, E y F. Y sabemos que la distancia de D a E son 6 centímetros. El ángulo en E, ¿por qué en E? Porque está en el medio, mide 75 grados. El ángulo en D mide 60 grados. Y tenemos que trazar las alturas y determinar el ortocentro. Como siempre, antes de empezar, lo primero que tenemos que hacer es la figura de análisis. Como lo que yo quiero construir es un triángulo, voy a dibujar a mano alzada un triángulo. Ustedes lo pueden hacer con regla si quieren y poner los vértices en el sentido de las agujas del reloj, es decir, en sentido horario. De D a E mide 6 centímetros, el ángulo en E 75 grados, y el ángulo en D 60 grados. Entonces tengo un lado y dos ángulos. Lo primero que voy a trazar va a ser de 6 centímetros. Vieron que lo hago alejado de mi figura de análisis de las letras, porque yo no sé qué tan arriba va a ir mi triángulo y no quiero que se me superponga con nada. Marco los 6 centímetros y las letras son DE. DE, porque es en el sentido de las agujas del reloj, el jefe va a estar por acá. Yo sé que D mide 60 grados. Entonces con el semicírculo, la cruz, agujerito, esto va a estar en el vértice de mi ángulo y esta línea que aparece acá tiene que estar sobre el lado. Ahí. Y el ángulo D mide 60 grados. ¿Qué pasa? Yo tengo el 0 acá del lado de afuera. Si miran acá, el 0 está del lado de adentro. A ver que me había quedado torcido. Tiene que quedarme todo sobre el renglón, ¿verdad? El 0 está del lado de afuera, entonces busco el 60 del lado de afuera. Y marco el ángulo. El lado del ángulo, perdón. Esto no quiere decir que venga hasta este punto, lo puedo seguir hasta donde yo quiera. El ángulo E mide 75 grados. Lo mismo, el redondelito, circulito, donde va a estar el vértice de mi ángulo. Y la línea acá tiene que estar sobre el lado. Y esto mide 75. El 0 está al lado de adentro, busco el 70 del lado de adentro y el 5 va a estar acá en la mitad. Si ustedes lo hicieran solo hasta ahí, me dirían, no se forma el triángulo. Sí, el triángulo se forma. Tengo que prolongar ambas semirrectas. Y vieron lo que les decía hoy, porque lo hacía abajo, porque si no me iba a quedar todo arriba de donde tengo lo escrito acá. De E, este que se me formó acá, es F. Ahora tengo que trazar las alturas. Para trazar las alturas necesito una escuadra. Quiero trazar la altura desde F, me tengo que apoyar sobre el lado ED, ¿sí? Sobre uno de los catetos que forman. Este es un cateto que forma el ángulo recto y el otro cateto que forma el ángulo recto lo tengo que correr hasta F. Esta es la altura desde F. Vieron que antes de llegar la saco a la escuadra porque si no me queda redondeado. Y no es la idea, esto es perpendicular. ¿Está? Esta es la altura desde F. Quiero la altura desde E, me voy a apoyar sobre el lado de F y me voy a correr hasta E. ¿Sí? Un cateto que forma el ángulo recto me tiene que quedar sobre el lado de F y el otro tiene que llegar donde está E. Esta es la altura desde E y el otro lo podría hacer apoyando la escuadra y corriéndome hasta D. Ahí, que se miran pasa por este punto, o directamente uno el vértice con el ortocentro, porque yo sé que las tres concurren en ese punto. ¿Sí? Este punto se llama ortocentro
Y me faltó escribir la altura desde D. ¿Sí? Si ustedes miran, también se me forma acá un ángulo recto, porque la altura es la distancia del vértice a la recta que contiene el lado opuesto. ¿Sí?